estamos con el doctor Oscar Muriano de la Fundación Zunino, quien nos va a venir a hablar sobre el cáncer de próstata y de testículo. Soy la doctora Dora Maldonado del Servicio Médico de Iveco Group y te damos la bienvenida, Oscar, para que nos instruya sobre la prevención y el tratamiento del cáncer de próstata y del cáncer de testículo. Gracias, doctora, por la invitación. Es un honor estar acá en Iveco para hablar de mi especialidad, de mi tratamiento, de los tratamientos que actualmente estamos haciendo a los pacientes con este tipo de enfermedad. Bueno, Oscar, nos gustaría que desde tu experiencia, desde tu práctica médica, nos pudieras contar qué es lo que es el cáncer de próstata y qué es lo que es el cáncer de testículo. El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el hombre, pero por suerte, con los métodos de screening que tenemos en la actualidad, se detecta temprano, ¿sí? Se puede detectar temprano y con una alta chance o probabilidad de curación, rondando el 95-97% de probabilidad de control de estas patologías, ¿sí? Esto se da después de los 50, 60 años, suele ser el pico de incidencia. Y en el tumor de testículo, todo lo contrario, ¿sí? Se da en el extremo de la edad comparado con estos pacientes. Se da en promedio a los 30 años, pero a partir de los 15 años en la adolescencia ya se puede, ya hemos visto pacientes y vemos pacientes con estas patologías. ¿Hay algunos signos de alerta que nos puedan hacer que podamos ver o poder tomar medidas preventivas para el cáncer de próstata? Y en cuanto al cáncer de testículo, ¿tenemos algunos signos de alarma? ¿Nos podemos guiar por algunos signos de alarma que podamos encontrar para detectarlo precozmente? No hay medidas preventivas, o sea, estrictamente preventivas para evitar este tipo de tumores, ¿sí? Ya que no es como otros tipos de tumor, por ejemplo el cáncer de pulmón, que hay una alta incidencia en los pacientes fumadores, ¿sí? No hay un factor que nos origine esto, ¿sí? Lo importante en estos pacientes es la detección temprana, ¿sí? En el cáncer de próstata, con el antígeno prostático, el PSA, que se debe solicitar a partir de los 50 años, una vez por año, a todos los pacientes se les debe pedir el antígeno prostático, ¿sí? Y en el caso del cáncer de testículo, es muy importante el autoexamen en esto. La mayoría de las veces estos pacientes se diagnostica posterior a un traumatismo. ¿Pero por qué? Porque estos chicos nunca se palparon los testículos, nunca se examinaron los testículos. Entonces, posterior a un traumatismo, el clásico, en la bicicleta, jugando al fútbol, se van por el dolor obviamente, se palpan y notan el aumento del tamaño testicular. Entonces, muy importante a partir de los 15 años el autoexamen de los testículos, ¿sí? ¿Cómo se debe examinar estos chicos? Frente al espejo, levantando el testículo y viendo la bolsa escrotal, ¿sí? Viendo si hay una simetría, palpándola, ya que se deben identificar los dos testículos, ya que también hay pacientes adolescentes o grandes inclusive, que nunca detectaron, nunca se les detectó, que nunca les descendió el testículo, y ese es un factor que influye en el cáncer de testículo. Hay una mayor incidencia de cáncer de testículo en los pacientes que no descendió el testículo, ¿sí? Entonces, es muy importante el autoexamen en esto. Palpar y, obviamente, en el caso de que hubiera dolor, hacer las consultas pertinentes con el médico clínico o con un médico urólogo, que ellos ya verán cómo se sigue, qué métodos se deben pedir para diagnosticar el cáncer de testículo. Bueno, Oscar, de acuerdo a lo que me contás, entonces, ¿cómo se diagnosticaría el cáncer de próstata y el cáncer de testículo? Esto lo vamos a diagnosticar una vez que tenemos en el paciente adulto el antígeno prostático alto. El urólogo debe solicitar una biopsia prostática, ¿sí? Esta biopsia se puede hacer bajo anestesia, la cual no es un tratamiento invasivo, un tratamiento ambulatorio. Esto significa que el paciente llega, se realiza la biopsia y el mismo día, en la misma mañana, se va de alta a su casa, ¿sí? Este material se analiza y esto nos hace el diagnóstico del cáncer de próstata, ¿sí? Y en el caso del tumor de testículo, no se diagnostica con biopsia, a diferencia del cáncer de próstata, se diagnostica con métodos de imagen, principalmente con la ecografía, y el tratamiento es la cirugía. En el caso del cáncer de testículo se debe
sacar, extraer el testículo, y esto nos va a dar información del tipo de cáncer de testículo, porque en los tumores de testículo hay distintas variantes, depende del origen de la célula donde nazca. Esto puede ser seminomatoso, no seminomatoso, y depende de esto va a ser el tratamiento. Y en cuanto a los tratamientos, en el cáncer de próstata depende mucho del estadio, ¿sí? Volviendo un poquito más atrás, el cáncer de próstata no da síntomas, por eso voy a ser un poquito redundante con esto, pero muy importante los métodos de screening, diagnosticar con el PSA, porque cuando ya da síntomas, el cáncer literalmente en la próstata no da síntomas, ¿sí? Van a dar síntomas las metástasis principalmente óseas, que el principal metástasis es ósea en este cáncer, lo cual no quiere decir que es tarde, ¿sí? Se hacen tratamientos, hoy por suerte hay muchas nuevas líneas de tratamiento sistémico, de tratamiento de radioterapia. Y siempre estos pacientes lo vamos a encarar con distintas áreas médicas. En mi caso de la radioterapia, para un tratamiento local, el urólogo puede encarar para una cirugía, el oncólogo clínico para una quimioterapia o para un tratamiento hormonal. Y por suerte en el cáncer de próstata no son tratamientos muy invasivos, no son tratamientos muy agresivos y responden, son de buen pronóstico. Y te reitero, el 97% se diagnostican temprano y se controlan, se curan, ¿sí? El paciente por suerte sigue su vida. En el caso mío, yo hago la parte de radioterapia, es un tratamiento ambulatorio, que es un tratamiento muy corto, se hace en 5 días. El tratamiento se llama SBRT, es el nombre de las siglas de la técnica. Un tratamiento 100% ambulatorio, muy bien tolerado por el paciente y que después obviamente el paciente tiene que seguir en controles. ¿Con qué? Con el PSA, con lo mismo que se diagnosticó, el paciente sigue sus seguimientos con el PSA, que vamos a buscar el descenso del PSA, ¿sí? Ese sería el objetivo del tratamiento en el cáncer de próstata. Y en el cáncer de testículo, como les dije, hay muchas variables. El tratamiento pueden ser quimioterapias o pueden ser también radioterapia, pero la radioterapia no en el testículo, ya que se extrae, sino en los ganglios del retroperitoneo, o sea, del abdomen. Ese es el tratamiento. Y un tratamiento corto, y por suerte los tumores de testículos son muy radiosensibles. ¿Qué significa esto? Que con dosis baja de radioterapia responden, son respondedores y por ende tienen poca toxicidad. Traducido, se tolera muy bien el tratamiento en el cáncer de testículo. De acuerdo a esto, ¿nos podrías dar algunos consejos para poder incentivar a los hombres a que se hagan las medidas de prevención para el cáncer de próstata y de testículo? Sí, seguro. A diferencia de la mujer, que la mujer tiene muy incorporado los tratamientos preventivos. Hay que hacer muchísimo hincapié en la prevención. Una prevención temprana nos va a dar un tratamiento oportuno, ¿sí? Entonces, a diferencia me incluyo, ¿sí?, de las mujeres, no somos tan frecuentes. La mujer desde muy chiquita ya ella va a su ginecólogo. Nosotros no tenemos incorporado eso, y me incluyo en esto, ¿sí? Entonces, bueno, como recomendación eso, sacarnos ese tabú, sacarnos esto de que no nos puede suceder o de que es mucho más frecuente en la mujer, y no es así, ¿sí? Es el tumor más frecuente en el hombre, el cáncer de próstata, ¿sí? Y no es infrecuente el cáncer de testículo en chicos jóvenes. A partir de los 15 años ya lo empezamos a ver, con un pico a los 30 años. Entonces, recomendación, el autoexamen en el testículo en los chicos jóvenes, y a partir de los 50 años el PSA anual, exigírselo al médico clínico, ir al médico, hacernos el chequeo general de todo, colesterol, triglicéridos, glucemia, y el PSA, el antígeno prostático. Y si hay antecedentes familiares, 10 añitos antes, a partir de los 40 años, pedir el PSA. Muchísimas gracias, Oscar, por haber venido, por habernos visitado, por habernos compartido tu experiencia como profesional, como urólogo, para habernos dado los consejos de prevención sobre el cáncer de próstata y sobre el cáncer de testículo. Y desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros también, nuestro servicio médico, nuestro equipo está a tu disposición. Bueno, doctora, gracias a usted por invitarnos. Un honor estar acá y participar, y eventualmente abierto a consultas de su equipo o de gente acá de la fábrica de Iveco, que me recibió muy bien.